Ok, vean, la parte de sujetos y fuentes de información corresponde a la sección 3.2 y 3.3 del documento. Sección 3.2 y 3.3 del documento. La parte de sujetos, nosotros lo llamamos sujetos de información y no lo llamamos porque yo creo que alguno de ustedes sí ha trabajado bajo otros formatos y sobre todo los que son más como ingeniería industrial y ¿cómo se llama? Y profesiones relacionados mucho a elementos estadísticos y demás. Por ejemplo, si aquí hubiera un estadista o si hubiera aquí, por ejemplo, alguien más de administración y demás, y hace estudios de mercado o un mercadólogo, recordarán que normalmente es que uno no habla de sujetos de información, sino que habla de otro concepto que se llama población y muestra. Y yo no sé si ustedes se acordarán de tal vez cuando estuvieron, y, ay, perdón, disculpen, pensé que tenía la cámara encendida. Ahora sí, hola. Ahí disculpen que se me ha ido lo de la cámara. Entonces, yo no sé si ustedes se acordarán que uno, por ejemplo, en los cursos de probabilidad estadística, siempre lo ponían, y parte de los ejercicios básicos era calcular una muestra, ya sea por una distribución Z o una distribución T-Student, o aplicar todo esto de niveles de confianza y grados de incertidumbre, porque normalmente todos los ejercicios que le enseñan a uno es en función precisamente de lo que se llaman muestras estadísticas. Esto, por ejemplo, los que trabajan en producción industrial y trabajan en alguna empresa de líneas de producción, se acordarán que, por ejemplo, cuando uno quiere hacer una muestreo de calidad y yo tengo producciones en lotes, y el verdadero muestreo de calidad sería abrir todo, ¿verdad? O poner a funcionar todo y ver si todo funciona, pero así no ocurre, sino que, digamos, en las industrias, uno lo que hace como un muestreo de calidad es, no sé, sale un lote, digamos que cada lote es de 1000 productos, 1000 partes, 1000 componentes, lo que ustedes quieran decir, y entonces uno determina bajo un cierto grado de confianza cuánto ese producto yo debería muestrear, o sea, una muestra estadística, para probar que realmente estoy cumpliendo. En algunos casos la muestra puede denominarse una muestra destructiva y en otros casos puede ser simplemente una muestra para validar datos. Por ejemplo, ninguno trabaja aquí en empresas de productos alimenticios, ¿verdad? Como embutidos o cosas así, no. Ninguno, ¿verdad? De lo que yo me acuerdo, ninguno trabaja en una empresa así. Bueno, les cuento, por ejemplo, en una empresa de embutidos, porque yo lo vi, y ese sí lo puedo dar certeza porque yo estuve ahí. Por ejemplo, empacan las salchichas. Las salchichas ahí, el proceso de producción y todo el asunto, no voy a decir cómo se hacen porque realmente, pues uno queda ahí con unas ciertas cosas que no. Pero digamos que el proceso, como tal, finalmente ellos tienen máquinas que van haciendo como los tamaños de los envoltorios de la salchicha, porque es una sola tripa y después se va haciendo, y van guardando en paquetes y se sella. Ok. Normalmente en estos productos alimenticios pasa una cuestión muy interesante, porque realmente las pruebas de calidad no son tan como uno creería o como a uno la teoría le dice. Porque ustedes se acordarán que, por ejemplo, dentro del estudio estadístico uno siempre tiene colas, la cola superior, la cola inferior, y uno debería trabajar con un rango medio de promedios. Bueno, se los voy a poner de esta manera y una pregunta para que ustedes comprendan. ¿Qué es más crítico en una empresa de alimentos? Que el producto, digamos que dice que pesa medio kilo, pese menos o pese más de medio kilo. ¿Qué es más crítico? Menos, Exacto. ¿Y por qué menos? porque usted pone en el producto cuánto está vendiendo. Ajá, exactamente. Y si no es esa cantidad, ¿qué va a pasar? El cliente reclama. Pero si es más, o sea, si se pasa más bien del peso, ¿qué pasa? Nadie le va a reclamar. Ese es el punto. Nadie reclama. Entonces, era interesante porque ellos sacaban los lotes, hacían la muestra estadística y al final lo que ellos verificaban nada más era que un porcentaje que era su meta, o sea, dentro de ese muestreo estadístico precisamente se calcula cuánto es el porcentaje de, digamos, de paquetes de salchicha que no pueden pesar menos del peso marcado.
Digamos, si en una muestra X que yo saqué para un grado de confianza sale 1, todavía es pasable. O todavía si está en un rango, digamos que les dio un peso de 490 gramos versus 500. ¿Quién va a ver la diferencia de 10 gramos? El problema es que ya pesara 400 gramos, o sea, ya perdí 100 gramos ahí como que sí. Entonces, pero, por ejemplo, yo vi pesajes ahí, 550 gramos, 540. O sea, el pesaje por sobre no lo valoraban tanto. No voy a decir que es que no lo valoraban, porque también es pérdida de material para la empresa, pero por un tema de reclamos, su muestreo estadístico se enfocaba más en el que pesa menos. Ven ahí, entonces esa es la realidad versus la teoría. O sea, la práctica ahí en esa industria es, me interesa lo que pese menos y mis cálculos estadísticos están en encontrar una muestra ideal de ese lote al cual yo le puedo hacer las mediciones de peso y con esos datos que yo tenga la muestra poder calcular cuánto es mi producto, que es mi producto crítico de una sola cola hacia abajo, realmente si estoy sobrepasando esa cantidad meta. O sea, si al final la meta de ellos era que 5% del paquete no pasara ese peso y con la muestra les está dando un 10 o 20, hay que hacer toda la revisión del lote. ¿Ven? Ese es el concepto de una muestra estadística. Ahora, otro ejemplo. Otro ejemplo va asociado, por ejemplo, al tema de las encuestas a nivel nacional. Acuérdese que cuando uno aplica una encuesta, hay un concepto importante que se llama censo. Un censo no hay cálculo de muestra estadística. Un censo es la toma de información de toda la población. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, un país como Costa Rica se tiene, y no me acuerdo si está por ley, es cada 10 años se realiza un censo para actualizar variables estadísticas, población demográfica, cómo estamos, porque todo eso va a ser base para la creación de planes estratégicos a nivel nacional. Entonces, esta muestra, ahí en un caso como el censo no hay declaración de muestra estadística, pero si nosotros vamos a los estudios que hace INEC normalmente de costo de vida y demás, hay un cálculo de muestra estadística. Ese cálculo de muestra estadística lleva una serie de elementos y parámetros que hay que considerar, porque yo tengo que considerar, digamos, por ejemplo, en una muestra de población de Costa Rica es, ok, el costo de vida se lo voy a calcular a toda la población en total a un extracto de edad. ¿Por qué ese extracto de edad? Que si es a una cierta porción de la población, bueno, ¿qué otras cosas también voy a añadir para poder ir construyendo esa población que al final tengo un valor en bruto al cual le voy a calcular y ahí sí aplico la fórmula para obtención de una muestra estadística y entonces con la obtención de esa muestra estadística yo validar mis datos. Pero vean que la declaración o el establecimiento de una muestra estadística no solamente es agarrar una población total y aplicar la fórmula, sino que dependiendo del caso yo tengo que considerar otros parámetros que van a ir reduciendo la población hasta llegar finalmente a la aplicación de fórmula que incluye grados de confianza y margen de error. Eso es lo que calcula la muestra. No la tengo en la presentación porque en muy pocos casos de los proyectos de ustedes es necesario. Pero me interesa que entendieran eso, porque eso es lo que nosotros trabajamos como sujetos de información en otras tesis, otras universidades, lo trabajarán tal vez como población y muestra, pero porque en esas otras organizaciones, en esas otras universidades, los proyectos van más por el área estadística. Como les decía, si es por ejemplo un proyecto que está relacionado a ingeniería industrial y tiene que ver con pruebas de calidad en producto y algún trabajo práctico en la organización con respecto a eso, entonces obviamente ahora tener que aplicar más muestreo estadístico. Ahora bien, ¿qué pasa con el caso de ustedes? Ese es el gran punto. Al caso de ustedes, vamos así. Normalmente ustedes no trabajan con poblaciones grandes. ¿Qué es una población grande? Realmente a nivel estadístico, una población que sobrepasa las 1.000 personas, 500.000 personas por ahí. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ese tipo de poblaciones y se hace el cálculo de la muestra versus la población total, a esos valores, tal vez sobre 300, 500, por ahí, comienza a verse diferencia entre el valor de la muestra y la población total.
En poblaciones más pequeñas, imagínense que, por ejemplo, si ustedes tuvieran una población meta de estudio de 100 personas y esas 100 personas las van a meter en el estudio y hacen el cálculo de muestra, les va a dar como 98, 99, o sea, casi que las mismas 100, termina siendo un censo. Entonces, normalmente ustedes no trabajan con poblaciones de ese tamaño. Por esa razón, dentro de acá, y el curso no se enfoca en tratar de explicarles una fórmula de cálculo de muestra y todo eso, lo uso nada más como un ingreso a lo que quiero explicarles como tema, pero ustedes realmente, en la parte práctica, no hace sentido que aplicaran un tamaño muestra algo a una población que es pequeña. Entonces, ¿qué pasa ya para el caso de ustedes como proyecto y por eso se llama sujetos de información? En el caso de ustedes, normalmente, normalmente trabajamos con lo que llamamos, y lo voy a adelantarme un poco en la presentación y ahorita nos devolvemos, con lo que le llamamos un muestreo, en realidad no probabilístico o un muestreo asociado a ciertos parámetros de conveniencia. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, mi población es los 10 áreas, compañeros, compañeras, que trabajamos juntos en el departamento. Esa es mi población. Bueno, a esas 10 personas, entonces no vamos a tener por ningún lugar una muestra, sino que sería tal vez un censo. Ahora, de esas 10 personas, yo considero que yo hay 5 personas que no les voy a preguntar por estas y estas razones. Eso sería una muestra por conveniencia o una muestra asociado a parámetros o cuestiones que ustedes mismos hayan definido como parámetros, por lo cual seccionan a estas otras 5 personas. ¿Ven? ¿Y por qué lo pueden hacer? Porque como el muestreo o como el proyecto es de índole cualitativa, y ahí es donde viene uno de los temas que no expliqué la clase pasada, es que los proyectos con un enfoque más cualitativo es para una solución de un momento específico, mientras que proyectos que son más de una índole cuantitativa sí es para establecer una ley o una generalidad. Entonces, ¿cómo el enfoque de ustedes está enfocado, valga la redundancia, en resolver un problema específico? Entonces a nosotros no nos interesa sacar una muestra de una población, por ejemplo, decir, de todos los ingenieros o todos los gestores de proyectos del país para poder sacar una generalidad hacia mi empresa. ¿Por qué? Porque a nosotros lo que nos interesa es resolver el problema de la empresa. Y el problema de la empresa no se resuelve viendo a ver qué me dicen otros, con preguntas de lo que hicieron otro lado. Puedo tomar referencia ahí, pero en primera instancia mi trabajo es analizar lo que yo ocupo internamente, qué está pasando internamente. Entonces, ahí es donde caemos en el tema de que lo que ustedes van a trabajar y lo que están trabajando es un estudio para un ámbito específico, el cual está demarcado en el alcance. Entonces, al estar demarcado en el alcance, su conformación de muestras en realidad es algo muy dirigido, muy establecido por el criterio de ustedes. Y por eso lo convertimos en una sección que se llama sujetos de información. Porque los sujetos entonces corresponde a esos informantes que ustedes están viendo dentro del ámbito de su proyecto, que les va a brindar información de valor para poder realizar su TFG. Ahora bien, no implica que toda la población es una sola. Aquí es donde también pueden comenzar a trabajar en diferentes aspectos como roles o perspectivas, o el papel que juegan estos sujetos con respecto a la empresa. Supongamos que ustedes trabajan en una empresa tipo venta de servicios de telecomunicaciones. Entonces ustedes son el back-end, pero tienen un, un front que tiene que ver con ventas, con sales. Pero también tenemos el grupo de clientes, porque puede ser que tengan un grupo de clientes. Entonces, en esa manera uno puede decir, bueno, desde esa perspectiva tengo tres grupos poblacionales distintos. Los compañeros del back-end, o sea, la parte operativa que da soporte, la parte de los compañeros de ventas, del front, y por otro lado tengo la parte de los compañeros o digo, los compañeros no de las personas que son clientes que tal vez puedo tener acceso. Entonces, la descripción de esta sección dentro del documento va a implicar primero señalar que vamos a tener tres grupos poblacionales distintos. Esos tres grupos poblacionales también hay que señalar el tamaño de cada grupo poblacional y en dado caso que establezcan una muestra de cada grupo poblacional, ustedes van a señalar los criterios mediante los cuales
los criterios mediante los cuales ustedes están seleccionando esa muestra. Eso es la parte importante de la redacción de esta sección para el siguiente curso. ¿Ven? Entonces, por eso que le llamamos sujetos de información y no población y muestra. Ahora bien, si es importante, y aquí ven ya como los tips y los puntos que ustedes en cada, digamos, grupo poblacional muestren con claridad las características de cada grupo poblacional. Por ejemplo, la parte de clientes, ok. El grupo de clientes corresponde, no sé, a las empresas que contratan o a los representantes de las empresas que contratan los servicios a la empresa X. Estos son por lo general personal, no sé, técnico en campos como estos y estos y estos, sirven como contacto para esto, esto y esto, además son los que brindan los requerimientos así y así. Entonces ustedes también están tratando de dar una explicación de por qué la importancia de ese rol o perfil dentro de la investigación de ustedes. Eso es importante agregarlo dentro del documento. ¿Por qué es importante? Porque los sujetos de información no simplemente aparecen porque me dio la gana. No, es que también ahí es donde va el razonamiento de la descripción y de la explicación para entender que bajo el razonamiento de ustedes hay una importancia de ese grupo poblacional, tomarlo o no en cuenta. Ahora bien, voy al otro punto. Todos los proyectos tienen que tener diferentes grupos poblacionales, no necesariamente. Es que ahí es donde viene mucho el tema de entender el alcance del proyecto y por eso es que les he mencionado mucho el tema del alcance que tiene que quedar bien definido. Porque si, por ejemplo, suponemos que estamos trabajando un proyecto que todo el proyecto y el ámbito del proyecto queda bajo el resguardo de esta área específica y digamos no ocupan ayuda de nadie más y es un problema solamente del área como tal, porque digamos hay proyectos muy internos. Les voy a poner un ejemplo. Trabajamos en un área de operación y las áreas de operación a veces tienen que hacer proyectos, digamos que estamos hablando de mantenimiento electromecánico. Y entonces, no sé, yo trabajo en un hospital y yo como área de hospital, a mí me ven como mantenimiento, pero cuando viene el tema de este cambio, por ejemplo, de los equipos que trabajan en la organización como grupos electrógenos, me lo dejan a mí como mantenimiento y yo tengo que gestionar la compra, tengo que gestionar la instalación porque yo soy el experto en mantenimiento. Entonces ahí es un proyecto que me incorpora solo a mí como mantenimiento y a lo mucho tal vez los proveedores, pero la gestión como tal, si es una empresa donde yo lo único que hago es comprar el equipo y yo tengo las capacidades para instalarlo y hacerlo todo y lo único que hago es comprar equipo, el proveedor no me preocupa tanto, porque en realidad los requerimientos son míos, yo hago todo el proceso de instalación y el proveedor es solo un proveedor de equipo, entonces realmente no tiene tanto papel dentro de la gestión propiamente, entonces yo me puedo hacer cargo y por lo tanto un grupo poblacional ahí sería únicamente el departamento de mantenimiento. Pero si tenemos proyectos que la idea es abarcar otros grupos poblacionales, cuando lleguen aquí a la definición, tienen que hacer bien la definición de los grupos poblacionales porque eso está asociado también al alcance del proyecto de ustedes. ¿Ven? Entonces, eso ocupo que lo tomen en cuenta a la hora que lo están planteando. Ahora, es importante eso por esto. Un día de estos estaba leyendo un trabajo y aquí es donde van los casos de, hay un rubro dentro de la lectura de los documentos, del informe del lector, del documento final de ustedes, que hay un punto que vale como 10 o 15% de la revisión del lector, que significa existe coherencia entre problema, marco teórico y metodología empleada y resultados. O sea, ese rubro es para poder ver si hay una coherencia en todo el documento. Este documento que leí, por ejemplo, planteó que iba a haber un grupo, o sea, que había un grupo de expertos en adquisición de personal que iban a ser consultados. Perfecto. Vamos a la parte de herramientas. Hay una herramienta específica para este grupo poblacional que se plantea que se les va a hacer una entrevista. Perfecto. Pero llegamos a los resultados y ahí vienen que presentó. Presentó un estudio de anuncios de empleos. El preguntarle
a estos expertos o personas que conocen de contratación de recursos humanos era para conocer cuáles son las habilidades principales que se requieren para ser contratado por gestor de proyectos. O sea, cuando uno saca un artículo, digamos, o un anuncio de contratación, ¿qué es lo que ellos solicitan o visualizan cuando se dice es un artículo para, digo, un artículo, no, un anuncio para contratar un profesional en gestión de proyectos? Eso era. Pero a la hora que usted va a los resultados lo que hacen es una búsqueda de anuncios de empleos. Entonces ahí metodológicamente se nos perdió, porque entonces los sujetos los declaró de una manera, no los usó, hizo una herramienta que no aparece cómo se usó y aplicó otra herramienta sobre otro elemento que no era estos sujetos de información que estaban definidos. Eso es lo que se llama una coherencia. O sea, la coherencia hubiera sido que en el análisis de resultados, que si bien obviamente los anuncios los puede usar, pero bajo otra técnica, también hubiera incorporado realmente esa parte de entrevista que hubiera hecho a esos sujetos que los declaró como parte de sujetos de información, pero no lo hizo. Entonces, al no hacerlo, ahí no hay coherencia. Y entonces queda uno metodológicamente renco, porque esa construcción de ver la población de sujetos, después con eso, validar qué herramienta es la que yo puedo usar, qué temas voy a consultar, de quedó en el limbo. Quedó completamente en el limbo porque entonces toda la preparación o planificación metodológica la agarró, la arrugó y la tiró al basurero, por ponerlo de manera más bonita, porque al final fue otra cosa. Entonces es importante que esta parte no lo agarren simplemente como aquel hecho, es que ahí yo presenté los posibles sujetos y no importa si los uso o no, 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 eso está mal. Cuando hagan esta sección, analicen muy bien sus grupos poblacionales. Y esos grupos poblacionales, precisamente, el explicar los criterios bajo los cuales seleccionan esos grupos poblacionales y los criterios para dar la relevancia de cada grupo poblacional en función del TFG de ustedes, es sumamente importante porque eso va a ayudar también a planificar después las herramientas de investigación. Y que no se les olvide esta parte de la explicación. Ok. Entonces, ya más o menos tienen las pautas. Es explicar cuáles son los grupos poblacionales, o si quieren anotarlo como puntos importantes. Puntos importantes de la sección sujetos de información. Explicar muy bien los grupos poblacionales que están relacionados con el TFG que ustedes ven como posibles sujetos, personas físicas o en representación de alguna empresa, porque esas serían personas jurídicas, que van a brindar información de valor para el proyecto. Entonces, explicar estos grupos poblacionales en función de su TFG, señalar de qué tamaño son los grupos poblacionales, realizar la explicación de si es un muestreo estadístico o un muestreo por conveniencia, a criterio y a juicio del investigador, y además señalar esos criterios mediante los cuales llegan a determinar tanto la selección del grupo poblacional como la selección del método o criterio. Y si al final es un censo por el tamaño y alcance que ustedes pueden tener, también señalar eso. Eso es lo más importante. Se sugiere también de vez en cuando, pero quedará a decisión de ustedes, porque esta sección puede ser en prosa, con viñetas y demás, pero bien explicado por grupo poblacional, pero se sugiere que si quieren incorporar algún cuadro para hacer una explicación precisamente de estos sujetos, su rol, su relación al proyecto y demás, también lo puedan hacer. ¿Ven? Entonces también pueden incorporar un cuadro o algo para hacer tal vez una versión, una visión un poco más sintética. Esa es la forma de presentar sujetos. Esto de la selección de muestras fue lo que les expliqué. Comenzar a establecer. Ahora, aquí sí hay otro punto, tal vez valioso, pero es importante. Yo les estoy planteando la generalidad, pero si tenemos un estudio de los de ustedes, hasta el momento ninguno es teórico, todos son realmente basados y fundamentados en proyectos muy prácticos, excepto puede haber uno que sí, puede ser que tenga que sacar una muestra, es
que si yo voy a considerar una población grande, estamos hablando un poquito ya fuera de sus competencias, digamos. Supongamos que yo trabajo en el ICE y por Y o X razón yo voy a hacer el trabajo para todo el sector telecomunicaciones. Y digamos que esa empresa puede tener 6.000 personas solo en el sector telecomunicaciones. Estamos claros que ustedes no tienen la capacidad para poder ir a ver a las 6.000 personas. Ahí sí es importante hacer un criterio para comenzar a seccionar hasta llegar a un valor razonable, pero que estadísticamente igual puede ser grande, o sea, puede ser que de los 6.000 llegue a 1.000, pero como esos 1.000 yo tampoco tengo la capacidad, ahí sí pueden calcular una muestra estadística para poder representar o que los resultados que se obtengan sí se puedan considerar una generalidad de esa población. ¿Ven? Vean que ahí el resultado es para generalizar a la población como tal. Entonces, si yo saco la muestra estadística y son 100 personas, los resultados de esas 100 personas, si 10 me dicen que no saben usar ¿cómo se llama? La herramienta de gestión, entonces significa que si me dio 10 en la muestra de 100 y era 1.000, entonces hay 100 personas al menos que no, que podría ser más o menos el valor de personas que no conocen el uso del método. ¿Ven? Pero entonces en ese caso, ahí hay que trabajar dos tipos de muestra, porque por un lado puede ser grupos poblacionales pequeños, no sé, digamos que tomen en cuenta el área gerencial, y ese área gerencial tal vez son 10 personas. Entonces ese grupo va a trabajarse bajo el método de la muestra por conveniencia. Pero en el caso de que yo trabaje, porque por otro lado, no sé, tengo un grupo de usuarios de una metodología y ese grupo de usuarios involucra a todos los gestores de proyecto y todos los gestores son 200 personas, no necesariamente voy a poder abarcar a los 200, ahí puedo ver si hago el cálculo de censo, pues muestra estadística para que me lo baje a un cierto nivel. Y con eso sí obtener una generalidad, pero igual. Vamos a ver, nosotros no somos de la escuela de estadística, sí tratamos de cumplir con la técnica, pero yo voy al punto, si de 200, con su grado de confianza, con su nivel de incertidumbre, aún así les va a dar un valor, no sé, de 120, igual puede ser que esté fuera de sus competencias, entonces ahí yo les aconsejo hacer un poco más de valoración sobre esa población total para tratar de estratificarlo un poco y llegar a un valor que ustedes consideren que sí pueden manejar. En instituciones grandes estamos de acuerdo que con el apoyo de comunicación interna y de gerencia, si uno quiere hacer, por ejemplo, una encuesta y lo hace por medios digitales internos de organización, puede alcanzar 100 personas fácilmente y le podrían responder. Entonces puede ser que llegarían a los 100, pero bueno, ahí va a llegar mucho al tema de la capacidad que puedan ustedes detectar de su alcance para poder obtener la mayor cantidad de información posible y que sea de valor. Ven, aquí no estamos hablando ni siquiera de procesar información, solo estamos hablando de cómo definir ese grupo o muestra. Eso es todo lo que estamos definiendo. Y ahora, unos criterios que a veces uno usa para poder definir el tipo de muestreo es, bueno, en primera instancia, dependiendo del tamaño de la población, definitivamente ahí nos da un buen rango para saber si la hago mejor probabilística o no probabilística. Y si son 10 personas, mejor no probabilística. Lo hacen por criterio investigador. Ahora, si ya por el tamaño de la población, si veo que tiene que ser aleatorio, también puedo comenzar a trabajar o jugar con ciertos parámetros, porque por ejemplo, podemos hacerlo aleatorio simple, que es el de aplicar la fórmula en buen francés a lo chanchuchín, o sea, la fórmula como tal para obtener un valor de muestra puro. Lo pudiera hacer también estratificado porque entonces separo ese grupo poblacional por estratos, por grupos, por rangos, no sé, rangos de edad, ingresos, rango de jerarquía o cosas así, que me vaya tratando de disminuir un poco antes de hacer el cálculo realmente de la muestra probabilística. O sea, al final la muestra siempre va a terminar con un aleatorio simple. Pero si nosotros agregamos algunos factores de consideración y la fórmula, aplicamos un poco más la fórmula compuesta, entonces podríamos llegar a un valor un poco más razonable en función de las capacidades que ustedes puedan tener de alcance. Pero ahí les dejo la idea. Pueden investigar un poco más del tema, pero quiero que les quede claro que esta definición de sujetos de información, ustedes tienen que sentarse muy bien, es más un trabajo de pensamiento que reacción, porque sí tienen que redactar los puntos que les dije, pero es más un tema también de pensamiento, de sentarse a planificar.
Y importante que lo hagan con tiempo, porque así también pueden ir descubriendo algunos personajes claves que tal vez en este momento todavía no lo habían pensado. ¿Ven? Entonces, eso es la parte de sujetos de información. Eh, ¿Dudas que tengan ahorita con lo de los sujetos de información antes de pasar a la parte de fuentes? Diego, Gracias, profe. Ahí me escucha. ¿sí? Profe, una pregunta. Entonces, ¿es posible que solo haya una población? Es que usted habló de varias poblaciones, pero supongo que va a depender de la investigación. Sí, va a depender de la investigación. Es que va a depender mucho de la investigación de ustedes. Ah, ok. Sí, porque por ejemplo, me estaba pensando que, digamos, uno puede tener una población, digamos, en un departamento y a partir de la cantidad de personas que existan en ese departamento, uno podría, bajo el muestreo no probabilístico, indicar que no todas las personas del departamento serán sujetos de información, sino X cantidad de personas. Y por ahí lo va armando. ¿Sería así, profe? Digamos, es que ese es el punto. Dependiendo de la investigación realizada, dependiendo de la investigación y de lo que ustedes planteen, dependiendo de la investigación de lo que ustedes planteen, ustedes son los que van a analizar si al final su investigación queda en un solo grupo, queda en varios grupos o no sé. O sea, es que ahí va a ser mucho el análisis que ustedes hagan sobre su propio TFG. Entonces, sobre su propio TFG, el punto es establecer con claridad, eh, ¿cómo se llama? Establecer con claridad cuáles van a ser los sujetos de información que ustedes ocupan. Entonces, bajo ese criterio y bajo lo que ustedes determinen, ustedes van a determinar, digamos, su población base para obtención de información, pero también de ahí ustedes van a comenzar a seccionar por características si hay grupos poblacionales o si hay un solo grupo poblacional. ¿Ve? Entonces, eso va a quedar mucho al criterio del análisis que ustedes hagan y de lo que ustedes expliquen en prosa. Listo, profe, me quedó claro, gracias. ¿Ok? Con gusto, Dayana. Profe, por ejemplo, si uno tuviera, ¿verdad?, un departamento al que uno puede aplicar ciertas herramientas para obtener información, es que me entra la duda, por ejemplo, yo tengo, por así decirlo, acceso a todas las personas que trabajan en los departamentos, pero quizás uno por decisión de cuál información será más valiosa, podría pensar, bueno, quizá los líderes de departamento que tienen más tiempo de estar en la organización, que conocen más, ¿verdad?, los retos que han presentado los proyectos, tengan como una visión más clara de tal vez lo que lo podría uno colaborar para la investigación, pero me Ujú. entra ahí la duda, digamos, que si uno se basara solamente en el juicio de los líderes de los departamentos, si usted estaría haciendo como más bien un sesgo de información al no tomar en cuenta tal vez opiniones de personas que quizás son más nuevas, pero que son los que están ahí, digamos, en el meollo del asunto día a día, que son los que realizan los procesos de los proyectos. Como qué recomendación tendría usted ahí como para que no se vaya uno a tener que entrevistar 60 personas de un mismo tema? Es que vuelvo a lo mismo, es su criterio. Usted es la que sabe y conoce su empresa. Si usted define que, digamos, con solo este otro grupo va a tener un sesgo y usted prefiere consultar más personas, lo puede hacer. Es su criterio como investigadora. Ahora, va al punto. Si usted tiene 60 personas, pero vamos a ver. Usted dice, tengo por un lado líderes de proyecto. Ok, eso me interesa, pero hay 60 personas. Ok, esas 60 personas yo no puedo entrevistarlos a todos. Es lo que yo acabo de decir.
Entonces, bajo su criterio, entonces de esas 60 personas, usted puede establecer, bueno, de esos líderes de proyecto que son 60, yo voy a establecer como parámetros o los voy a estratificar. Voy a estratificarlos por los que tienen de 0 a 5 años, voy a estratificarlos por los que tienen de 5 a 10 y de 10 a 15 o de 10 o más. Esto porque los que tienen de 0 a 5 todavía no están tan empapados en cultura y vienen con algunas ideas más frescas en tacataca. Los que tienen más de 10 son personas que han estado muy ajustados a la cultura, han seguido todo el proceso y usted los estratifica. Entonces me quedan 20, 20 y 20. De esos 20 usted puede establecer que por una cuestión de cercanía, o sea, de ubicación, de tiempo que le puede proveer a su proyecto y todo lo demás, entonces usted de esos 20 solo va a escoger, no sé, 5 o 10. Entonces usted establece ante la explicación por qué de esos 20 escoge nada más 5 o 10. Del otro grupo que eran 20 escoge 5 o 10. Del otro grupo 5 o 10. Y listo, pero ahí vuelvo al mismo punto que era lo que estaba explicando. Es el criterio que usted establezca que le permita demostrar, que precisamente usted está, ¿cómo se llama? Que usted está, que le permita demostrar que usted está alcanzando, ¿cómo se llama? Una objetividad en los resultados posibles que va a obtener. Entonces queda mucho a la definición de criterio suyo, porque usted es la que conoce la organización. Usted es la que puede establecer los criterios de por qué a unos sí, a otros no, en qué momento puedo dejar por fuera a cierto grupo. Ahora, si usted me dice, bueno, ese es el grupo de personas. Ahora, por ahí tengo esa población, pero también yo quiero incorporar a otras personas. Es decisión suya. Pues si usted considera que va a tener más objetividad incorporando otros grupos, bueno, ese es otro grupo poblacional que puede ser usuarios del proyecto o parte del equipo, lo que sea, y después de eso, entonces, ¿cómo se llama? Eh, después de eso, entonces, perdón, después de eso, entonces usted también puede estratificar a ese otro grupo poblacional por algún criterio. Pero aquí todo queda mucho a decisión de ustedes y que pongan y que tengan criterios claros para hacer esa determinación final del grupo, digamos, que sí va a ser parte del proyecto o que les va a brindar información. Entonces, ese es el gran punto, que ustedes tengan criterios objetivos para poder separar o establecer su verdadero grupo de muestra. Claro, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda, consulta? Ok, si no hay duda o consulta, entonces pasamos a la parte de fuentes. La sección 3.3 que habla de fuentes de información es una sección donde lo que vamos ahí a explicar es en realidad como quien dice los documentos, este, los documentos que ustedes van a usar también dentro de su proyecto. Aquí no estamos hablando ya de personas, estamos hablando de documentos. Estamos hablando de elementos, por decirlo de cierta manera, escritos, pero incorporemos también ahí lo que hablamos de elementos digitales o audiovisuales, que pueden usar ustedes como parte de su trabajo final de grabación. ¿Ven? Entonces, dentro de esto, en lo que se refiere a documentos de diversa índole, físicos, digitales, video y todo el asunto, entonces, ustedes van a hacer también igual que como hicieron en sujetos, pero no hablando de población y muestra, porque no tiene nada que ver aquí, sino una descripción genérica como tal, una descripción genérica como tal, de lo que son la posible documentación que ustedes van a usar dentro del documento. Para cuando estén en el otro seminario, obviamente ya habrán hecho más el proceso que vimos en el marco teórico sobre lo que es búsqueda de fuentes de información, que era lo que les expliqué para el marco teórico, cómo buscar información. Y entonces aquí en fuentes de información uno lo que explica o detalla de una manera descriptiva, breve también, pero un poco
con buen detalle, sobre por qué las fuentes que ustedes al final seleccionan como parte, pero no fuente por fuente, sino más en función de una explicación de la generalidad por característica o grupo de fuente. Por ejemplo, revista, libros, memorias de congreso, publicaciones, archivos audiovisuales, documentos de la organización. Entonces ustedes hacen una explicación de estas diferentes clasificaciones de cada uno de estos tipo de material que van a usar como fuente de consulta para su trabajo de final de graduación, y sobre todo tratando de explicar si estas fuentes en su clasificación, cuál sería el criterio que ustedes seleccionan más si una fuente es primaria o secundaria. Y ahí es donde va la explicación de qué es una fuente primaria o secundaria. Vean, las fuentes primarias son fuentes, no importa, puede ser un artículo, puede ser un libro, puede ser lo que sea, a nivel de siempre que sea una fuente de consulta documental. Se considera primaria si en sí, si en sí, si en sí, si en sí, esta fuente de información es sumamente valiosa para ustedes, o sea, para el proyecto, y además no pueden dejar en consideración o no pueden dejar de utilizarla dentro del proyecto. ¿Ven? Entonces, una fuente primaria es porque para el proyecto de ustedes es indispensable usarla. Eso es lo que se considera primaria. O también porque consideran que es una información de primera mano. Digamos, hay fuentes de información como son los documentos de la empresa, que se refiere a informes que la misma empresa tiene o ha realizado y demás, donde estos documentos son de primera mano y segundo son fuente valioso o fuente valiosa, ¿cómo se llama? Son fuente valiosa para su proyecto. O sea, fuente valiosa para su proyecto. A eso lo que se refiere es que ese tipo de documentación, por ejemplo, es primaria por ambos lados, porque tanto es de primera mano y segundo, que si por ejemplo ustedes no dejan de usar datos sobre los proyectos de la empresa de ustedes o documentación interna para encontrar puntos de mejora o cosas así, o para validar, por ejemplo, características de los proyectos, yo no sé cómo van a hacer un proyecto sin consultar nada interno, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno ve el criterio de que una fuente es primaria. Por otro lado, están las fuentes secundarias, que de igual manera puede ser un libro, artículos, documentos, publicaciones, que tiene también dos criterios. El criterio de que no es una fuente de primera mano, como puede ser un archivo de artículo tipo de revisión, pero que a su vez en realidad la fuente no funciona más como de manera complementaria. ¿Ven? Entonces trabaja más como de manera complementaria. Cuando trabaja más de manera complementaria, como tal, y trabaja más de esa manera complementaria, significa que es una fuente que no es importante, porque no deja de ser importante, pero sí es una fuente que de cierta manera, igual no es que la obviamos, pero no es que sin esa fuente del todo no vamos a poder hacer el proyecto. Y eso es lo que nosotros llamamos como fuente secundaria. Entonces, ¿la idea qué es? La idea es, por ejemplo, explicar que las fuentes primarias o el criterio fuente primaria, ¿cuál es el que van a usar? Y señalar ejemplos, o por ejemplo decir, una fuente primaria del documento o del trabajo final de graduación se refiere a toda aquella fuente que es de primera mano y además por su naturaleza es necesaria o tiene como base el proceso o tiene como base información que es requerida por el trabajo final de graduación. Dentro de este tipo de fuentes se ubican aquellos artículos de revistas asociados a temáticas como X, Y, Z,
que desarrollan casos de estudio específicos en organizaciones de tal tipo y que adicionalmente los resultados los obtiene de una investigación de primera mano sobre esa organización. Además, son artículos que hablan sobre organizaciones similares a la ES en este momento de estudio y que además incluye una problemática similar en aspectos como estos y estos. Entonces ahí yo estoy explicando los tipos de artículos que consideramos como primarios dentro de la investigación. Y luego, cuando hacemos la explicación en secundarios, puede ser que también haya artículos, pero explicamos entonces los artículos que son los que vamos a considerar como secundarios. ¿Ven? Entonces, fuentes de información es eso. El concepto es toda fuente documental que nos permita o nos apoye o nos sea de referencia para el tema de la investigación. Y después de eso, entonces viene el otro tema que sería, ¿cómo se llama? Propiamente el tema de hacer la explicación para su clasificación por primarias o secundarias. ¿Ven? Eso sería lo que tenemos. Entonces, a partir de eso, eh, ustedes hacen una explicación en prosa donde podamos ir viendo toda esa variedad de fuentes que van a utilizar dentro del proyecto. De igual manera, o sea, tenemos que tener un poco la mente abierta porque las fuentes de documentación que tal vez salgan, tipo fuentes de información, va a salir desde lo interno, puede ser, no sé, hasta una misma presentación PowerPoint de la organización en algún aspecto, a como puede ser algo muy estructurado como un libro con todas las de ley. Tenemos que pasar por, no sé, presentaciones de congreso, por revisión de material multimedia o hasta materiales, puede ser de cursos académicos asociados a esto. O sea, hay una variedad de fuentes de información que se pueden trabajar. Ok. Entonces, la idea es que ustedes, a partir de esta explicación, les quede claro ambos conceptos. El concepto de fuentes primarias y el concepto de las fuentes secundarias. Y con eso puedan después realizar la redacción dentro del documento. En el caso de las fuentes terciarias, aquí aparece una explicación, porque digamos, vamos al mismo concepto, primera mano, fuentes secundarias que hacen revisión sobre las fuentes primarias, o sea, digamos, revisión de un artículo que revisó 2 casos de estudio, entonces es una fuente secundaria. Y fuentes terciarias son todavía fuentes que van trabajando sobre otras fuentes secundarias, como dice ahí, por ejemplo, boletines, no sé, asociaciones industriales que toman referencia de una norma más referencia de otro artículo. O sea, son fuentes que han venido trabajando sobre otros elementos y lo que hacen al final es como un tipo de validación final. ¿Ven? O, por ejemplo, un compendio, hasta un handbook, por ejemplo, de algunas organizaciones puede verse más como un terciario, pero en el caso de nosotros no les pedimos clasificarlo como terciario, porque en realidad sería bajar mucho. Por lo tanto, lo vamos a dejar únicamente como fuentes primarias y secundarias para los documentos de ustedes. Ok, a partir de eso, entonces tenemos la construcción de las fuentes. ¿Cómo se construye la sección? En prosa. Si dado caso ustedes también quieren incorporar un cuadro por el cual hacer un poco la descripción de la fuente de una manera sintética en un cuadro, lo pueden hacer. Poner el cuadro no implica, conste, poner el cuadro no implica, poner el cuadro no implica en sí, o sea, el poner ese cuadro no implicaría para ustedes, ¿cómo se llama? No implicaría para ustedes como tal el hacer, que no van a hacer la descripción en prosa. O sea, el cuadro no sustituye la explicación en prosa. Y el cuadro no es solamente poner esto, poner aquí y ya está. Porque si ponen el cuadro como con 3 líneas, tampoco, porque entonces no está cumpliendo su función dentro del documento. Por eso les digo que en parte importante es que siempre trabajen un poco la explicación en prosa, porque en la explicación en prosa es donde ustedes pueden mostrar sus criterios como tal. ¿Estamos? Ok. Ejemplo de fuentes, nada más que hay una tablita y recomendaciones finales. No tienen que usar las terciarias, solo primaria y secundaria. La sección no está escrita en piedra. Esa es una cosa importante, tanto con sujetos y fuentes.
El planteamiento que ustedes hagan para seminario 1, que ya han venido un poco más avanzado en el tema, es un planteamiento también de cierta manera preliminar. Conforme van realizando el proyecto, tienen que también pensar en la actualización de esta sección. Les ponía el caso de la lectura que hice. La lectura que hice, el problema no es que al final haya usado anuncios, puede ser un método. El problema está en que no actualizó lo que ya había escrito. Entonces, dejó una cosa escrita y hizo otra. Y el documento no actualizó. O sea, si alguien me dice, bueno, no entrevistó a las personas, pero hasta cierto punto los anuncios sí representan el pensamiento de estas personas, porque es lo que el resultado final, sí, estamos de acuerdo. Pero lo que no es válido a nivel académico metodológico es haber hecho un documento y después ese documento no volverlo a actualizar con lo que realmente aplicó. Entonces aplicó otra cosa y después no lo actualizó. Entonces el documento tiene una incoherencia o una incongruencia entre sus diferentes partes porque no cumple realmente lo que debía cumplir. ¿Ven? Entonces, tienen que pensar que, por ejemplo, las mismas fuentes durante el proceso se va a ir avanzando, la parte de la fuente, la parte de los sujetos. Puede ser que un grupo poblacional hoy lo vi de cierta manera, mañana lo ve de otra manera. La parte relacionada a la parte de las fuentes también. Hoy encontré una, durante el mismo proceso van a seguir investigando y van a ir encontrando otras fuentes. Y entonces vamos a poder ir ubicando otras fuentes ¿cómo se llama? Otras fuentes de información. Eso es precisamente ¿cómo se llama? Eso es precisamente lo que se realizaría o lo que ustedes tienen que tener en mente a la hora de realizar el TFG. Porque no es pecado que, por ejemplo, hoy tenía una fuente, ya durante el proceso me di cuenta que realmente no me sirvió, la elimino, sí, me apareció otra, la actualizo. O, por ejemplo, el tema de sujetos, Dayana, por ejemplo, hoy puede decir, como mencionó ahorita, tengo un grupo, ese fue el que fui, pero teniendo las respuestas durante el proceso me doy cuenta que tal vez puede ser un poco sesgado y quiero incorporar a otros si me da tiempo, listo, incorporo al otro, pero actualizo también el marco metodológico para que haya una coherencia entre los diferentes puntos. ¿Ven? Eso es lo que se ocuparía. ¿Dudas, consultas con esta parte de sujetos y fuentes? ¿Dudas, consultas? ¿Ninguna les quedó muy claro la parte de las fuentes? ¿Ninguna consulta, duda? De mi parte no hay consultas. Ok, bueno, De momento no. ninguna. Listo. Bueno, paro grabación acá.